mujeres mayores posmenopáusica, la sintomatología que nosotros más vamos a presentar es molestias por la sensación de un bulto a nivel vaginal. Si ya hablamos de pacientes que son en menopáusica y la resequedad, por lo tanto, toda la sintomatología que tiene que ver con la irritación a nivel de la vagina y de la dificultad o las molestias que tienen durante el acto sexual. Normalmente el grado 1 y el grado 2 son de observación, no son quirúrgicos, y el grado 3 y el grado 4 sí son quirúrgicos. ¿Qué sintomatología es la que más comúnmente daría a más de lo que nosotros nombramos? Una podría ser la incontinencia urinaria, la incontinencia de orina. Y dos, cuando yo hablo que hay un descenso así, quiere decir que vamos a tener residuos urinarios. Y los residuos urinarios, ¿qué es lo que más nos podría provocar Noelia Fábula? Cuando nosotros ya comenzamos a ver la urología desde el principio del siglo pasado. ¿Qué decíamos cuando hay residuos urinarios? ¿Cuáles son los signos o síntomas más comunes que podrían provocarse? No está Noelia. Onofre Chávez está. Tampoco está Alex Mosquera. Alay Mosquera no está. Gabriela González. Aquí, doctor. ¿Qué es lo que puede provocar? Tengan las cámaras los que están en clase para saber a quién estoy disponible. Gracias. Veo que somos pocos. Puede haber este dolor al iniciar la micción. ¿Te acuerdas cuando nosotros hablábamos que si comenzaba a haber una mala evacuación urinaria, retenciones urinarias o residuos urinarios, la Reflujo. sintomatología, las infecciones de vías urinarias? Ah, la infección. Entonces son pacientes que vienen, no porque doctor, vengo porque tengo un signo característico de un cistocele. Podría ser que si tengo un grado 3 o un grado 4, el doctor siento que se me aboca algo a través de mi vagina o de mi genital. Pero normalmente no viene con un cistocele grado 1, si no tienen ni incontinencia urinaria, viene por infecciones vías urinarias. Ustedes hacen el control, el examen físico, descubren que hay un cistocele grado 1, que generalmente no es quirúrgico, pero ustedes tienen que valorar dos cosas siempre cuando hablamos de cistocele, y residuo y la posibilidad de residuo. Cultivos de orina para ver infecciones o no, y ecos donde hayan pre y posmicción para ver si hay residuos urinarios. Y a lo mejor sea la causa de las infecciones urinarias a repetición en esa paciente por el cistocele que tiene. Recordemos que podrían haber infecciones urinarias agudas y crónicas. Si nosotros hablamos de agudas en pocas infecciones durante un año o crónicas de 4, 5, 6, 7, 8 por año y tenemos un cistocele grado 1, un cistocele grado 2, por ejemplo, que yo les digo ahorita que no es quirúrgico, y sea la causa de su proceso infeccioso de vías urinarias, sería quirúrgico desde ese punto de vista. ¿Sí? Ya, entonces ustedes tienen que evaluar la patología y las complicaciones. Y dependiendo de las complicaciones, ya vimos infecciones urinarias agudas, crónicas en su clasificación. Y podríamos decir si es que es necesario o no es necesario hacer un procedimiento quirúrgico. ¿Ya? No siempre es, el doctor me dijo que un grado 2 no es quirúrgico, pero si tengo una infección de vías urinarias crónica en una paciente y esa sea la causa, no, el doctor me dijo que no es quirúrgico, pero si es la causa de una cronicidad, en una IBU, tendríamos que tratarlo. ¿Ya? Y no solo por su proceso infeccioso, sino también por su proceso de cistocele. Entonces, ¿qué es lo que se hace generalmente? Una colporrafia anterior, que es una suspensión de la vejiga por vía vaginal para disminuir esto. También hay lo que es el uso de mallas o de cabestrillos para tratar de mejorar este tipo de angulación o el descenso del mismo, mejorando la incontinencia urinaria o la incontinencia de esfuerzo que uno dice de que puede ser de mínimos o de grandes esfuerzos. Grandes esfuerzos cuando está cargando algo muy pesado, mínimos esfuerzos cuando de repente tose, se ríe apenas y hay el escape urinaria, que podría ser leve, moderado o severo. Entonces, a veces ustedes han escuchado que hay pacientes que utilizan paños diarios o incluso pañales. ¿Sí?
Entonces, esta es una de las causas que nosotros podríamos ver. Otra de las cosas que sí me interesaría es la uretritis senil como otra de las enfermedades a nivel de la mujer que podríamos ver. ¿Por qué? Porque la uretritis senil, como su propio nombre lo está indicando, ¿qué significa, Jordan López, uretritis senil? ¿Qué podrías decir por uretritis senil? Perdón, doctor, disculpe es que no se escuchó tan duro. ¿Qué podrías decir como uretritis senil? Uretritis. Senil. Esperemos un segundo. La uretritis senil. Una inflamación de la uretra, pues relacionada con el deterioro de la edad. Así es. La misma palabra te lo está diciendo. Uretritis senil es un proceso inflamatorio uretral que tiene que relacionarse con la parte de un paciente mayor de edad, senil. ¿Ya? Pero podría haber una uretritis senil en pacientes más jóvenes, digamos así, sí, porque acordémonos que esta uretritis senil tiene que ver mucho con la menopausia. ¿Ya? Pacientes con que tienen doctor, me arde el orinar, que sienten la cistitis, la inflamación, y ustedes hacen cultivos y salen negativos, pero ya estamos en una etapa de menopausia, perimenopausia o posmenopausia, y ustedes saben que los niveles hormonales manejan ciertas características dentro de los genitales, como pH, lubricación, descamación constante, las bacterias que están normalmente para evitar el crecimiento de patógenos. En el momento que hay alteraciones hormonales, provoca todo este tipo de alteraciones. Mayor resequedad, comienzan a haber secreciones, y como hay una pérdida de la lubricación de las paredes vaginales en el momento que micciona, hay un ardor. Por lo tanto, podría haber un proceso inflamatorio. Por eso son los cultivos negativos. Pero también podría ser que una mujer más joven entró y le hicieron una histerectomía, una panhisterectomía, entró en una menopausia quirúrgica, digamos así. Entonces podríamos ver en pacientes más jóvenes también. Si te estoy diciendo que no es causado por bacterias, sino por alteración hormonal, el tratamiento ¿cuál sería? Hormonas locales. Pero hay que pensar este diagnóstico en cierto tipo de paciente. Porque si no están dando antibiótico, 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 antibiótico y no mejora, no mejora, no mejora y no mejora. ¿Cómo saber que podríamos tener esto si ya tengo, bueno, estamos en una inflamación, cultivos negativos, hay resequedad vaginal, ya está en la menopausia, tiene 40, 50, 60 años? Bueno, vamos a ver poco a poco cómo nos va. Normalmente yo manejo con lubricantes a base de agua que podrían utilizar solo para las relaciones sexuales en aquellas mujeres que también tienen dispauremia, para la micción, cuando va al baño, que se aplica a nivel de la uretra y a nivel de las paredes vaginales, para que cuando miccione, si la orina, que es ácida en el momento que sale por la vagina, podría mojar un poco las paredes de la misma y causar ardor, en el momento que se esté utilizando el lubricante es como una capa de protección. Si la paciente refiere mejoría clínica en 60, 70, 80%, sabemos cuál es el diagnóstico y el tratamiento sería el uso de cremas vaginales tópicas o locales, cremas o óvulos, o Vestina, Hierogen, cualquiera de estas que sean. Inicialmente se comienza con la aplicación diaria por 15 días y posteriormente, dependiendo de cómo se vaya sintiendo, 3 veces o 2 veces a la semana nada más. Siempre, como estamos utilizando unas cremas hormonales, con ginecología, hacer el control ginecológico con Papa Nicolau y todo. Ustedes saben que las hormonas es un arma de doble filo, así como ayuda, también puede complicar las cosas. En el varón, en cambio, vemos lo que es el priapismo. ¿Qué es el priapismo? No es más que una erección prolongada que no tiene nada que ver con una relación sexual. Es decir, por ejemplo, ya el paciente, como su compañero decía, hay múltiples causas desde el punto de vista psiquiátrico incluso, o a veces alteraciones, se hablaba de la raza negra por la anemia celular falciforme que provoca una obstrucción en el drenaje venoso, pero también en la actualidad por el uso indiscriminado de ciertos medicamentos para la disfunción eréctil, que podría ser por vía oral raramente o la intracavernosa más comúnmente. ¿Ya?
Anatómicamente nosotros acordémonos que el cuerpo cavernoso, aquí lo voy a poner separado, aquí está rodeado por qué cosa, por la túnica albuginea, ¿no? ¿Verdad? El cuerpo cavernoso. Y acá viene el cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso tiene glande y está alrededor de lo que es la uretra. Cuando hay una erección, sangre llega al cuerpo cavernoso, lo elonga y lo extiende hacia los lados. Y tiene una rigidez porque las venas retornas que están entre el cuerpo cavernoso y la túnica albuginea quedan presas de la presión. Cuando eran así inicialmente, ya terminan siendo presionadas por la llenada de sangre del cuerpo cavernoso. Pero el glande, que es cuerpo esponjoso, no tiene la túnica albuginea. Por eso le llega sangre, ensancha, pero no tiene la misma rigidez que el cuerpo, que el cuerpo del pene. ¿Ya? ¿Para qué sirve esto? Bueno, sirve para que el pene en la punta sea más blando y no haya mayores dolores durante la relación sexual con la pareja, pero necesita más rigidez del cuerpo del pene para poder mantener una erección y una penetración. ¿Ya? Si ven fisiológicamente cómo actúa. Por eso el priapismo hay de dos tipos, como su compañero decía, de bajo flujo o de alto flujo. De bajo flujo o venoso o de alto flujo arterial. El de bajo flujo es el que le llega sangre, tiene dificultad para el retorno, se llega sangre y de repente tiene mucho tiempo y se pueden formar coágulos aquí. ¿Qué es lo que yo necesito? Tratar de drenar ese cuerpo cavernoso y que vaya esa sangre a un lugar que tenga un drenaje sin complicaciones. Si yo les digo que aquí el drenaje estaba obstruido por compresión o por de pronto alguna otra patología, yo debería de derivar esta sangre a otro sitio donde no haya esa rigidez porque si hay una continua círculo de sangre. Por eso, de bajo flujo o venoso, el tratamiento es una fístula caverno, que es el problema, a un lugar que tiene circulación, que es el cuerpo esponjoso. Por eso el tratamiento es una fístula caverno esponjosa. Se hace una incisión paralela a la uretra y se llega al cuerpo cavernoso provocando esta fístula. Primero se drena, claro, se saca toda la sangre, se sacan los coágulos, se lava. No solamente va a mejorarme el drenaje acá, sino que ya al disminuir un poco la compresión, los vasos podrían abrirse y disminuir y mejorar el retorno. ¿Ya? Es decir, ese es el tratamiento para el bajo flujo. Si yo quiero, doctor, es que yo no sé si es una de alto flujo o de bajo flujo, bueno, hazle una gasometría y como su compañera lo hace un rato, la de bajo flujo, definitivamente, ¿cómo estaría la PO2 de bajo flujo si es venosa? Baja. Y la CO2, alta. Si fuera una fístula, un priapismo de alto flujo, le hace una gasometría, tomamos una muestra de los cuerpos cavernosos y la PO2, ¿cómo estaría? Alta, porque es oxigenación, es arterial, mientras la PCO2 estaría baja. Mientras que la de alto flujo, que es arterial, generalmente son post-trauma, ¿ya? Provocando una fístula que llegue cantidad de sangre, pero el problema no es el retorno. Entonces la sangre llega, la sangre sale, la sangre llega, la sangre sale. No va a tener una rigidez como la del priapismo de bajo flujo, pero sí tiene una erección persistente. Y lo que habría que hacer aquí es tratar de derivar esa llegada de sangre o provocar la embolización de esa fístula o si no se hace una derivación cavernosa-fén. ¿Ya? Una de las complicaciones que puedes tener en estos pacientes a largo plazo, como su compañera hablaba hace un rato, es decir, muchas horas, el mayor problema es que los pacientes se quedan callados, es la fibrosis y la disfunción eréctil a largo plazo. Otra de las enfermedades que nosotros podríamos ver es la enfermedad de Peyronie. ¿Qué era la enfermedad de Peyronie? Otra vez así mismo hablamos del cuerpo cavernoso y la famosa túnica, que es una túnica flexible.
Espérenme un ratito, dieron algo aquí en mi casa. Espérenme un ratito, denme unos 2 minutos.
A ver, en la enfermedad de Peyronie, en cambio, la túnica albuginea tiene una fibrosis aquí. Dependiendo de cuál nivel sería, pues, ¿verdad? Al haber una fibrosis y no puede haber una elongación, lo que va a provocar es una tracción hacia la zona fibrótica. Un momento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el lugar donde está este tejido fibrótico va a haber la desviación del cuerpo cavernoso, por lo tanto va a haber desviación del pene. Generalmente esto es en pacientes mayores. Pene. ¿Qué es lo que va a provocar, además de la desviación y dependiendo del grado de la angulación, que podría ser muy podría ser para arriba o para abajo? Lo que va a provocar es dolor y dificultad para la penetración. En el momento que no hay una erección, no provoca sintomatología y el paciente está como que sin nada. Normalmente durante el primer año podríamos estar en observación con vitaminas o sino también infiltrados con corticoides dentro de la lesión. Podría haber un tratamiento quirúrgico que es la exéresis de la placa fibrótica y se puede poner una especie de prótesis, digamos así, que serían con venas, o en la actualidad también hay mallas. Lo ideal es mejorar la angulación. No vamos a lograr una erección recta, pero asimismo lo que podemos tratar de hacer es que si no nos llega a tener, imaginémonos que estuviéramos con una desviación hacia acá, completa, la hemos mejorado un poco con la cirugía, podríamos hacer lo que es la aplicatura, que no es más que coger una sutura en el cuerpo, la túnica en el cuerpo cavernoso, sales por ahí mismo y depende de la longitud que vayas a coger la sutura acá o lo hagas más cerca en el momento de anudar, lo que vas a hacer es una desviación hacia el lado contrario. Esto se llama aplicatura de cuerpos cavernosos. La gangrena de Fournier, acciones amplias a nivel de genitales o de perineo. Es una patología generalmente que se ve en pacientes que se vuelven sépticos, son diabéticos, mayores de edad. Imaginémonos que nosotros tenemos a este paciente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que pensar? Que no es un paciente que la curación va a ser en una sola instancia, sino en varias, y que muy probablemente nosotros tengamos que ingresar al paciente y hacerle varios procedimientos quirúrgicos. Imagínense en forma privada los costos. Si hablamos de paciente con probablemente con una sepsis, es un paciente que es candidato a estar en un área de terapia intensiva. Varias veces en quirófano, varios días en terapia intensiva, manejo multidisciplinario con médico clínico, endocrinólogo, cirujano, probablemente urólogo, y un cirujano, porque imaginémonos que tuviésemos un proceso infeccioso séptico o necrótico perianal también, probablemente necesitemos hacer colostomías. Y como su compañero hablaba con esta pérdida de gran tejido, ya vamos a ver unas imágenes ya mismo, al final de hacer plastias. Entonces es un paciente bien complejo. Antes de ver algunas imágenes que quiero ver de algunas cosas para ir terminando, en cuestión de fertilidad, que es lo que se va a ver en el varón, acordémonos que el único examen que nosotros podemos ver para ver si un hombre es fértil o no es el examen de semen. Se habla que debería tener un pH promedio de 7 a 8. A 5 espermatozoides por centímetros cúbicos por encima de 20 millones. Y vamos a ver movilidad, vamos a ver si son vivos y vamos a ver si son normales. Que deberían de estar por encima del 50 al 60. Ahora que debemos tener estas características o calidad de semen para que más o menos 200.000 lleguen y un espermatozoide llegue al óvulo y fecunde. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros perdemos alguna característica en estas del semen,
Ya, ya. Ya, entonces, si nosotros tenemos alteraciones en esta calidad, por ejemplo, que lleguemos a la mitad, 10%, mitad, por ejemplo, el 25%, esto va a ir disminuyendo el número y la posibilidad de que entre uno también, trayendo trastornos de fertilidad. Entonces, nosotros siempre tendríamos que mejorar la calidad de un momento dado para tratar de llegar a las mejores características. Por eso se solicita siempre un espermatograma, además de los niveles hormonales, por si acaso hay algún tipo de alteración hormonal, como para nosotros tratar de mejorarlo en ese sentido. Entonces puede darnos trastornos como una disminución del número de espermatozoides que se llama oligospermia, de la movilidad que se llama astenospermia, una disminución del número de vivos que se llama necrospermia y disminución de la normalidad en vez de estar son anormales se llama teratospermia. Cuando tenemos una disminución de características del volumen y del número, podríamos tener con tratamientos médicos las mejoras de esta calidad de semen. Acordémonos que nosotros podemos estimular la LH y la FSH, que si bien durante el periodo menstrual, estos van a actuar sobre la célula de insertor a nivel del testículo, de la glándula testicular para mejorar la calidad y la formación de espermatozoides. Entonces tenemos que ir viendo si mejoramos o no con exámenes y controles periódicos. Versus que no mejoremos y tenemos que pensar ya en el otro extremo. O hacemos inseminación, perdón, o hacemos fecundación asistida, millones de espermatozoides, o por encima de 10 millones de espermatozoides por centímetros cúbicos. Imaginemos que tuviésemos 8.000, 10.000, 9 millones, perdón. Mejoremos la calidad del semen y hemos llegado a 12 millones, 13 millones, 15 millones, pero no llegamos a los 20 millones y ya tenemos un periodo de tiempo que no ha podido fecundar. Se trata de coger el semen y localizarlo a nivel del útero en el momento que estén en los días fértiles o, o en cuestión de fecundación para tratar de ver si fecunda el óvulo. O si tiene muy poco o bajo, hacer lo que es la fecundación in vitro. No lo pregono yo, pero definitivamente lo tengo que decir. Que son esas las opciones que se tienen. Pero a veces hay un paciente que tiene 0 espermatozoides. Hay que ir a hacer una biopsia en el testículo. Y se va a ver al microscopio. ¿Se encuentra espermatozoides? Ojo, congelar en el banco. Porque si de pronto diga, no, doctor, yo en el año que viene me hago para ver si... Y el año que viene hacemos una biopsia y no hay. ¿Ya? No hay. Entonces perdiste la oportunidad. Ahora, los costos son altos. Más o menos una fecundación asistida cuesta $1.500 por intento. Una inseminación artificial también está más o menos unos $7.000, $8.000 por intento. Ustedes saben que el intento no depende tanto del varón, sino de la mujer, que es el día de ovulación, que es una vez al mes. Unos 12 o 13 intentos si es una paciente con ciclos menstruales regulares. ¿Sí? Entonces, imagínense de todas maneras los costos del banco de semen también les ha de costar. No participo mucho de este asunto porque definitivamente, imagínense, no solamente congelan un embrión, sino congelan 8, 10, 12 y tratan de ponerte unos 3 por cada intento para ver si pega uno. O sea, estamos eliminando 2 o 3 embriones y terminando congelados y trillizos, ya no vas a querer tener más hijos. ¿Qué pasa con esos embriones congelados posteriormente? Pero son las opciones que hay en la actualidad. Depende de cada uno si lo quiere hacer, si lo quiere entrar en fertilidad o infertilidad o buscar como método también de atención. Vamos ahorita a ver algunas imágenes. ¿Ven mi pantalla? Sí. Ya. Vamos a ver. Déjenme.
Mm. Este es algunas fotos de imágenes del caso de Fournier. Miren cómo ya después de una hibridación amplia, necrótico hasta observar tejido más sano. Si ustedes alguna vez han entrado en un área de emergencia o en una de cirugía en un paciente con pie diabético, es lo mismo, el mal olor, el hedor que existe. Miren cómo queda amplio, incluso a veces los testículos quedan expuestos. Ya este es un paciente que le hemos hecho aparentemente varias cirugías porque ya está un tejido mucho más sano. Ya al final se ha hecho una actividad de hacer. Miren cómo aquí en cambio el testículo queda, miren tejido necrótico. Este es otro paciente, este es a nivel escrotal. Todo el tejido que deben de sacar, de salir, miren, macerado. Miren este caso, en cambio, toda la piel del pene se ha perdido. Y tienen que sacarlo. Si ustedes lo dejan porque no, que no, no saquen, después hacen injertos, después hacen plastia, lo que tengan. ¿Ya? Vamos a ver. Este es un caso de una fístula, como su compañero hablaba. Asimismo, normalmente las fístulas pueden ser iatrogénicas, posteriores a cirugías ginecológicas principalmente. Ven la perforación, vamos a irnos acercando un poco más. Física. Y ustedes en el momento del examen físico hacen que la paciente puje. Miren cómo sale la orina por la vagina. Miren, el meato está acá arriba. El problema no es que le pueda suceder, porque puede sucedernos a cualquiera alguna complicación. No estamos exentos del mismo. Incluso hasta para poner una inyección puede complicarse. El asunto está de darse cuenta y tratarlo. Conversar con el paciente, pasó tal cosa, hay que hacer una reintervención porque en muchos de los casos a veces pasa que el paciente dice, no, ponle una sonda, esperemos un tiempo a ver si se cierra solito. No se cierra y el paciente tiene que andar con pañales. Hay que evitar todo ese tipo de cosas. Vamos a ver. ¿Dónde está? No es lo que hemos visto hoy día, pero más o menos vamos a ver una incisión. Miren, se ha hecho una incisión subcoronal circular y se baja la piel del pene. ¿Sí lo ven aquí? La piel baja, busquen, lleguen hasta la parte más distal, hasta casi las túnicas o los cuerpos cavernosos y bajan piel con grasa para evitar necrosis de piel. Y bajan, y ustedes pueden llegar a las túnicas, a los cuerpos cavernosos. En este caso es una neurotripsia, que es una ligadura de las venas, perdón, de los nervios, para disminuir la sensibilidad en pacientes con eyaculaciones precoces muy llamativas. Aquí estamos separadas y luego ya viene la ligadura del nervio. Pero yo lo quería enseñar es más que todo por la cirugía.